Hola, bienvenido al podcast del Junte Financiero. Mi nombre es José Alejandro Pimentel, gerente de planificación y análisis financiero del Banco Santa Cruz. Aquí me acompaña Andrés Bello, segundo vicepresidente de planificación y análisis financiera, y el señor Luis Pablo de Contigo. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la pensión y jubilación. ¿Por qué crees que es crucial comenzar a planificar la jubilación desde una edad temprana, incluso de los 18 años? Bueno, esa es una de los grandes retos que tenemos las personas en general, no solo los Claro. empleados, sino cualquier individuo que entra a la vida laboral. ¿Qué pasa? Ahora mismo en República Dominicana hablamos de una fecha de jubilación o una edad de caducidad, como le dicen Ujú. en algunos casos, de 60 años de edad. O sea que en la práctica tenemos 42 años entre que empezamos la vida laboral y en principio interrumpiríamos la misma. Es verdad que muchas personas, y sobre todo con los avances de la medicina, cuando dicen los 60 son los nuevos 50, Claro. Ujú. realmente muchas personas pueden extender su vida laboral a los 65, a los 70, 75, ¿no? De Sí. hecho, hay una tendencia en algunos países de Europa donde ya se habla de los 67 como edad promedio. Pero ¿qué pasa? Realmente en la práctica tenemos 42 años para poder planificarnos lo que sería la jubilación. No hablemos de pensión, porque la pensión es algo muy concreto, sino la jubilación. Claro. ¿Qué pasa? Básicamente tenemos el inconveniente que a los 18 años muchas veces todavía no sabemos qué vamos a hacer en la vida, Ujú. somos muy jóvenes, estamos empezando a trabajar, incluso nuestros ingresos suelen ser pequeñitos, Claro. pero realmente las decisiones que empecemos a tomar en ese momento son las que nos van a ayudar a, cuando lleguemos al momento de pensionarnos, a disponer de un capital, de un fondo para vivir una jubilación y una Claro. tranquilidad financiera, digamos, que nos dé paz Un tema de y comodidad. tranquilidad, correcto. Sí. Sí, incluso fuera de cabina, teníamos una conversación bastante interesante sobre el factor tiempo. El Sí. factor tiempo es una variable muy difícil de uno controlar, que no podemos controlar. Y mientras más temprano podemos mitigar esa variable, 18, incluso hay ocasiones que los padres desde antes empiezan a Sí. asegurarse para cubrir esa futura jubilación que vamos a tener y tener una jubilación digna, creo que es sumamente importante arrancar lo antes posible. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, conversábamos lo que es la magia del interés compuesto. Correcto. Sí. Alejandro comentaba también esa famosa frase de Einstein donde decía que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Ujú. Sí. Es así. ¿Qué pasa? Realmente tenía un viejo profesor allá en España de economía que nos decía que el interés compuesto tiene tres variables. Dos las controlas tú, que son el capital y la tasa de interés, porque obviamente, dependiendo de los instrumentos, y creo que sería interesante que podamos conversar Claro. sobre ellos, puedes modificar y elegir la tasa de interés que más te convenga, lo mismo que el capital. Puedes poner más o menos dependiendo de tu disponibilidad, pero el tiempo es algo que no lo controlas. Claro. Correcto. Entonces, si nos acotamos a esos 42 años, si tomas, por ejemplo, en el año 10 la decisión de empezar a preparar tu jubilación, ya has perdido 10 años. Sí. Correcto. 10 años que no los vas a Que no va a recuperar. Ujú. Suena duro, Sí, porque sí. realmente también con 18 años, pues uno pues, está muchas veces en otra cosa, ¿no? Pero realmente es muy, muy, muy sensible eh, y animamos a la gente a que de verdad puedan empezar desde temprano, ¿no? Correcto. Claro. Es verdad que hay países, por ejemplo, en Europa, la gente lo tiene en la sangre, ¿no? El tema Sí, de la la Ujú. jubilación. jubilación. ¿Por qué? Porque los niños, sobre todo los niños, ven que sus abuelos pues, los llevan a pasear y, o sea, digamos que Ujú. tienen una vida después de su etapa laboral y dicen, espérate, yo quiero estar como mi abuelo. O Claro. sea, Correcto. que Claro. realmente está disfrutando su vida Sí. después de haber trabajado X cantidad de años, ¿no? Sí. Y Sí. aunque aquí todavía es algo que es muy nuevo, Ujú. pero realmente las generaciones que están entrando al mundo laboral sí lo van a vivir. Incluso la realidad es que ya las personas mayores tradicionalmente ya hacen vida, o sea, eh,
porque la longevidad está cada día más, Claro. más avanzada, Correcto. digamos. Claro. Sí, no. Bueno, y ya siguiendo la conversación, quería comenzar a preguntarle cómo funciona la planificación o la fase de acumulación de riqueza en la planificación de la jubilación. Perfecto. Como bien comenta usted, tenemos dos periodos importantes dentro del proceso de la jubilación. La primera fase, que es la fase de acumulación, Sí. y la segunda fase es la fase del gasto. Correcto. Yo sé que suena duro decir la fase del gasto, pero podemos decir la fase del consumo de lo que hemos acumulado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, esa es la parte divertida, el Claro. tú poder Correcto. consumir Ajá. los recursos que pudiste guardar a través de los años, ¿no? Pero para eso, obviamente, tenemos que planificar y, sobre todo, invertir. Porque, Sí. obviamente, Correcto. tú puedes ir guardando un dinero debajo del colchón, pero no es eficiente a nivel financiero, ¿no? Entonces, ahí lo importante es poder, con el capital que tengas, habrá personas que tengan poco capital, habrá personas que tengan mucho Sí. capital, o en un momento dado empiezas pequeño y según vas creciendo en la vida o en tu vida profesional, pues vas logrando más recursos, pero lo importante es la eficiencia en la inversión. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos dos factores. Uno, queremos que rinda mucho, Claro. por un lado, pero dos, también tenemos que ganarle la batalla a la La inflación. inflación. La inflación Correcto. está ahí, o sea, no Sí. es algo que... O sea, mucha gente me dice, no, la inflación es algo que publica el Banco Central. Yo sí, pero es algo que te afecta. Claro, Algo real. claro. Sí. Y tampoco puedes pelear. O sea, lo Sí, más sí, que sí. puedes hacer es tratar de cubrirte y ahí, obviamente, los instrumentos financieros disponibles son los que te protegen Claro. para esos fines. Sí, ¿no? Y ahí entra también básicamente lo que estamos hablando ahorita, que es la magia del interés compuesto, que es la parte, yo me imagino, que más importante de la planificación de en la fase de acumulación, ¿verdad? Sí, y básicamente, de hecho, hay, digamos, dos grandes grupos de instrumentos, ¿no? Claro. Ujú. Un primer grupo, que ustedes son los que lo dominan, que Sí. son todo lo que tienen que ver los productos de inversión que tienen que ver con el mundo financiero, ¿no? Sí. Y me gustaría, a lo mejor, si ustedes pueden comentar algo en ese sentido, para luego yo comentarles un poquito desde el lado de los seguros, Claro. que la industria del seguro, digamos, también ha ido diseñando productos que complementan un poquito Correcto. esos instrumentos que ofrece la banca o el sistema financiero en general, ¿no? Claro. Sí, dentro de la banca existen varios instrumentos financieros, los tradicionales que tenemos como las cuentas de ahorro, ya sea en cualquier moneda, los certificados financieros que te pueden brindar una rentabilidad mayor, igual en monedas, en diferentes monedas, pero ahora en los últimos años, ya con el desarrollo del mercado de valores dominicano, han empezado a surgir otros tipos de instrumentos que pueden complementar y diversificar Exacto. ese portafolio para uno ir generando rendimientos y cubriendo un poco de riesgo. Dentro de esos están títulos ya sea de Hacienda, del Banco Central. Tenemos instrumentos como repos, sell buybacks, que tienen cada uno de esos puestos de bolsa. Tenemos AFIS. En fin, hay un sinnúmero de nuevos instrumentos en los cuales, dependiendo del apetito de riesgo y la etapa de vida que nos encontremos, podemos empezar a hacer rendir Claro. ese capital que vamos acumulando con mucho esfuerzo para ya en un futuro poder, como bien tú decías, usarlos y tener una jubilación mucho más digna, mucho más tranquila cuando ya se acabe esa etapa productiva. ¿No? Y para cuando comience la fase de gasto, uno Correcto. tenga, Sí. No ¿verdad? para poder pasear con los nietos. Exacto. Correcto. No, ¿qué pasa? También el mercado asegurador, obviamente, es parte del mercado financiero. Ha ido, y sobre todo a nivel local, generando algunos productos que muy bien pueden complementar la parte que ofrece el sistema bancario, ¿no? Sí. Y me gustaría mencionar dos que a lo mejor la gente muchas veces no los percibe, ¿no? Uno son las pólizas de vida Sí. con ahorro. Obviamente son instrumentos que han ido evolucionando con los años y normalmente hay una tendencia que sean en moneda dura, ya sea en dólares o en euros, y con un factor de ahorro. Claro. ¿Qué pasa? Realmente a veces la gente le tiene un poquito de respeto a las pólizas de Ujú. vida Sí. porque solo lo ven como instrumentos que tienen que ver para
protección ya sea del crédito o protección familiar. Sí. Pero realmente son productos que te ofrecen una gran protección, valga la redundancia, por si pues, no llegas al final del camino, que es Correcto. algo que puede pasar, pero además que también te permiten ir acumulando fondos a tasas atractivas para el momento de retirarte. Claro, a diferencia de los instrumentos financieros tradicionales, que son instrumentos que tienen, digamos, cierta versatilidad a nivel de liquidez, Ujú. estos son instrumentos que tienden a tener, a ser a muy Claro, largo plazo, ¿no? correcto. Muy largo Sí. plazo, estamos hablando de 20, 30, 40 años, y por eso a lo mejor no son, digamos, tan conocidos o tan populares, porque dices, bueno, voy a guardar un dinero 20 años y no lo voy a poder tocar. Sí. Pero bueno, eso es una realidad, ¿no? Claro, Correcto. Y sí. luego también hay un producto específicamente que lo tiene una aseguradora dominicana, que se llama Retiro Universal. Y es un producto además muy interesante porque primero te permite acumular fondos desde muy poco, o sea, realmente la inversión mensual, entonces te permiten hacer una inversión mensual o periódica, digamos, y además te lo combinan con un seguro de vida. No, Claro, mucha gente dice, ¿y para qué yo quiero un seguro de vida si lo que necesito es acumular fondos? claro. Claro, ¿qué pasa? Se nos olvida que no estamos solos. Correcto. Yo sé que suena casi a un tema de los extraterrestres, no estamos solos, pero es una realidad. O sea, eh, todos en general tenemos dependientes, ¿no? Tenemos un cónyuge, tenemos hijos, hijos menores, pero puede pasar el caso que también tengas hijos mayores que estén estudiando. Puede pasar que tengas familiares con algún grado de discapacidad Claro. que dependan de Ujú. ti. Puedes tener tus padres, que ya también a lo mejor tienen una edad y dependen de la persona. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de combinar una póliza de vida te permite que, Dios no lo quiera, no llegues al final del camino, tu entorno pueda estar debidamente protegido. Correcto. Y eso es algo que, volvemos a lo mismo, con 18 años a lo mejor no lo ves, pero llega un momento en que dices, espérate, no, en este caminar somos varios. Correcto, Entonces, realmente es importante, ¿no? el hecho de poder proteger no solo la jubilación, sino el resto, digamos, al resto del Claro. equipo, ¿no? Sí, Así sí, es. sí, sí. Que es muy importante en ese Y sentido. es interesante porque todos los productos que hemos conversado, la banca, los seguros de vida y el seguro que usted acaba de mencionar, todos son muy parecidos en torno a que todos son básicamente para acumular riqueza y para traer mayor rentabilidad a sus ahorros. Pero no entiendo muy bien la diferencia entre cada una de ellas. Simplemente porque no sé, me parecen bien similares que simplemente básicamente diferentes instrumentos de ahorro. Sí, bueno, ahí depende mucho y sobre todo el banco ha hecho, gracias a este podcast del Junto Financiero, Sí. eh, todo un proceso de educación financiera. Y eso es importante porque digamos que cada persona está en un nivel diferente de educación financiera. Y eso yo creo que también es muy importante. Por ejemplo, el tema de los certificados, pues yo creo que es algo que todo el mundo lo entiende y a todo el mundo Sí. le encanta. O Sí. sea, Correcto. vas al banco, depositas tu dinero y listo, ¿no? Listo. No hay que pensar mucho. Pero ¿qué pasa? Según el mercado va evolucionando, las personas pueden tener mayor apetito de riesgo y por eso la banca ofrece productos Claro. súper interesantes. Sí. Pero también el seguro, yo digo que el seguro a veces es un poquito aburrido. Sí. Porque, claro, entonces no quiero invertir. Bueno, si quieres invertir a corto plazo o estás pensando en tu liquidez, definitivamente Ahí los entra la productos del Correcto. sistema financiero Claro, van a ser los que te van a ayudar. claro. Ahora, cuando hay gente que es ya muy tradicional, pensando en el largo plazo, ya el mercado asegurador te ofrece productos que obviamente te combinan dos aspectos. Porque yo Así pienso que es. el tema de la combinación es dos aspectos. Básicamente, bueno, falleces y el certificado financiero, pues bueno, le cae a tus herederos legales, ¿no? Eso no hay ningún problema. Lo mismo que cualquier inversión. Pero, ¿qué pasa? Cuando tienes, por ejemplo, un seguro de vida en el medio, estás protegiendo a tu entorno, por un lado, sin dejar de percibir riqueza. Ujú. Claro, Claro, obviamente sale más caro.
Claro. Hay que Claro. tomarlo en cuenta, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, pasa lo mismo que con la planificación de la jubilación. No es lo mismo comprar un seguro de vida con 18 años, que es extremadamente barato, que comprarlo con 50. Claro. Ahora mismo, hace un momento, estábamos en una reunión con una aseguradora experta en vida y me decían, mira, tú cambias de edad en unos días, ya cambias de tarifa etaria y tu seguro de vida te va a salir más caro. O sea, que si lo vas a comprar, cómpralo esta semana. Ujú. Digo, tú ves, entonces son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Claro. Porque precisamente, y obviamente no a todo el mundo le hace, o son tan entusiastas de decir, voy a fresar un dinero 20 años. Claro. Sí. Pero obviamente, por eso le digo, dependiendo del nivel de educación financiera y de planificación. Por ejemplo, en Europa, pues son productos que son muy tradicionales, ¿no? Pero también, ¿por qué? Porque normalmente digamos que hay tanta diversidad de instrumentos que la gente pues dice, bueno, pero espera, déjame amarrar desde temprano, ¿no? Claro. Así es. O sea, por eso les digo que esa diferenciación va a depender mucho y también de la asesoría. Yo pienso también que depende mucho también de qué persona o qué institución Claro, te te acompaña. pueda acompañar y guiar. Claro. Porque obviamente puedes tener, digamos, un gran asesor financiero, pero también tú a nivel interno dices, mira, no, yo quiero un certificado financiero porque pues ya Ujú. no hay ningún problema. Correcto. Eh, Sí, lo importante, como dices, tener la educación financiera suficiente o por lo menos tener un buen asesor para por lo menos tomar una decisión prudente. Ya yo sé lo que hay en el mercado. Sin embargo, lo que yo siento que mejor me conviene es este tipo de producto y obviamente tomas una mejor decisión. Y creo que ese punto es clave, el tema de la educación financiera. Creo que es la misión que tenemos con ese junta financiero. Y nada, yo creo que realmente es seguir apuntando a profundizar. Luis Pablo, ya conversamos un poquito sobre la primera etapa, que es la acumulación. Ahora vamos a la segunda etapa, que es la del consumo o el uso ya de esos fondos o ese capital que se recopiló a través del tiempo y llegó el momento de empezar a darle su uso. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso? Perfecto. Fíjense, y es interesante lo que les voy a decir. No es lo mismo este podcast hoy, estamos en 1900, perdón, ay Dios mío, en el 2020, no la edad, ustedes saben, en el 2024, que si lo hiciéramos dentro de 10 años. Claro. Te dicen, ¿por qué? Bueno, porque realmente hay un factor que nos olvidamos todos y es el factor de la longevidad. Sí. Ujú. O sea, el factor de la longevidad es especialmente interesante. ¿Por qué? Porque el día que empiezas tu jubilación tienes que tomar una decisión sobre qué vas a hacer con esos fondos. Y realmente no entendemos al día de hoy la longevidad. Y le voy a poner un ejemplo que pasa mucho, ¿no? En España la edad promedio anda entre 78 y 80 años, ¿no? Eso. Ujú. Pero ¿qué pasa? Es una generación que está en esas edades y que muchas veces ellos no concebían que iban a llegar. ¿Por qué? Porque son niños que nacieron terminando la Segunda Guerra Mundial. Sí. Había Ujú. sido, pues obviamente, un periodo muy tumultuoso con consecuencias terribles para la población Claro. y obviamente muchos de esos niños pues habían perdido a sus padres muy temprano. Sí. ¿Qué pasa? La medicina, las vacunas, los sistemas de protección gubernamentales mejoraron la vida y la longevidad. Por eso pasa que tenemos muchos planes de pensiones en países desarrollados que están desfasados. ¿Por qué? Porque tomaban en cuenta que la gente no iba a durar tanto. Ese es un fenómeno que nos va a empezar a pasar. Básicamente, las personas cada vez van a durar más. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? A la hora del consumo tienes que tomar la decisión. ¿Qué pasa? Normalmente te ofrecen dos instrumentos. Obviamente fuera de los instrumentos donde hemos acumulado, que tú puedes dejar tu dinero ahí y ir sacándolo a medida, ¿no? Y dicen, bueno, son las famosas rentas, ¿no? Entonces compras una anualidad, una renta. Entonces tienes la renta programada o la renta vitalicia. Y entonces, claro,
es una decisión interesante porque en la renta programada tú dices, bueno, mira, yo quiero consumir esos fondos en los próximos 10 años. Tú mismo te pusiste el periodo, ¿no? Periodo. Tú dices, bueno, pues, fantástico. 10 años y si llegados los 10 años se acabó el periodo, llegaste todavía en vida, pues básicamente te han pagado esos montos en ese periodo de los 10 años y en el día 10 años y un día, básicamente te quedaste sin dinero. Sí. Lo bueno, que recibes bastante. Correcto. Claro, ¿qué pasa? Sin embargo, tenemos la otra opción, la renta vitalicia. Y la renta vitalicia es, no, págame hasta que me muera. Claro, puedes durar 3 años o puedes durar 25 años más. Sí. Entonces, realmente estamos entrando en un factor apuesta. ¿Cuánto voy a durar? Hay gente que a lo mejor tiene la salud un poquillo delicada y dice, bueno, va a haber una renta programada que no voy a durar mucho. Ese está claro. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría de la gente, aún tenga sus achaques, va a durar bastante. Sí. Así es. Y mucha gente a lo mejor no lo visualiza, ¿no? Y por eso mismo el tema de la longevidad es un tema que tenemos que verlo desde ahora, porque obviamente estos jóvenes que tienen 18 años, que están entrando ahora mismo al mercado laboral, fácilmente te duran hasta los 90 sin ningún problema, Sí. porque los avances médicos realmente están rápidos. Muchas veces no los sentimos porque a lo mejor dicen, no, son cosas que están ocurriendo fuera del país, pero realmente, bueno, el otro día precisamente nos invitaron a una conferencia de un centro hospitalero en España y ahí estaba uno de los mayores expertos en leucemia del mundo, ¿no? Y él decía, mira, una leucemia que hace 20 años era una sentencia de muerte prácticamente en unos meses, hoy en día te prepara una pastilla y en 7 días, problema resuelto. O sea, inimaginable hace 20 años. ¿Qué avances médicos no van a haber que van a ayudarnos a tener una longevidad? Sí. Entonces, esa decisión en relación a qué compro y cómo me protejo, pues digo que es más complicada que la otra, ¿no? Porque has ido acumulando, pero luego dices, ¿qué voy a hacer con los fondos? Claro. Y cómo me los voy a gastar, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Muchas veces, y sobre todo a los trabajadores por cuenta propia, los empresarios dicen, bueno, mira, yo tengo mi negocio va a seguir caminando. Ojalá siga caminando y digamos que los familiares y la persona misma pueda seguir percibiendo, pero realmente también la gente se le olvida que es verdad que tenemos longevidad, pero no sabemos físicamente que también puedas llegar a tener esa longevidad, ¿no? Y la gente dice, no, pero es una realidad. O sea, tú hace 20 años salías a correr alegremente por la calle y ahora haces un poquito de ejercicio en un gimnasio y estás 2 días que te está doliendo la espalda, ¿no? Entonces son realidades que también tenemos que considerar porque obviamente el ser humano va teniendo un deterioro progresivo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de labor, pues mucha gente, yo tengo muchos amigos que obviamente en el mercado asegurador, digamos que cesan su actividad laboral y ahora mismo son corredores de seguros, asesores de seguros y todavía pues posiblemente duren unos años. Claro. Pero llega un momento donde no van a poder hacerlo. Entonces tienes que tener claro que va a llegar un momento donde vas a parar obligatoriamente y ahí vas a depender de los fondos que hayas podido acumular, ¿no? Claro. Sí, yo creo que esas dos alternativas son muy buenas. Y como tú bien mencionas, no necesariamente tiene que ser porque estamos en la peor etapa y pasado mañana nos puede pasar algo y acabamos el camino, pero sí nos brinda esa tranquilidad de que sí, podemos continuar en otra actividad, sin embargo sabemos que tenemos algo con que contamos, ya sea programado o ya sea vitalicio. Entonces creo que son dos alternativas ya en la última etapa de la jubilación que son bastante interesantes de explorar. Sí. Y nada, yo pienso que hemos podido por lo menos ilustrar un poquito el tema, ¿no? No sé Totalmente. Si alguna otra cuestión que podamos... Yo creo que fue interesante conversar también sobre el tema de, además de la inflación, también está el tema de la devaluación cambiaria, porque por eso es muy interesante hablar sobre las diferentes monedas que uno puede invertir
ir acumulando su pensión o para su jubilación. Nosotros hablamos como la moneda también tienen que, como, los instrumentos tienen que ganar la inflación, pero hay que hablar también sobre la devaluación. No sé si no puede comentar así. Sí, fíjate, el tema de las monedas, que es algo muy propio a lo mejor de economías como la nuestra, Claro. donde realmente tenemos una dependencia muy fuerte de monedas extranjeras y siempre vivimos en una comparación, ¿no? Claro. E incluso recientemente estábamos en una conferencia y alguien decía, bueno, ¿y si empezamos a pensar en acumular fondos, por ejemplo, en activos digitales, en Sí, bitcoins? Claro, todo el mundo se miraba como diciendo, bueno, pues, es muy volátil, pero también, obviamente, se habla mucho de los CDCs y de que sí. el mundo va a ir en Mm. esa dirección. Y yo pienso que estamos entrando posiblemente en un mundo desconocido. Sí, O sea, totalmente. y es algo que es muy bonito, Claro. porque entendemos que el mundo se va a mover ahí, pero realmente sí, se nos va a abrir toda una nueva sección de activos que muchas veces la gran mayoría no los entendemos todavía, Sí, sí, sí. pero están ahí, ¿no? Y además también tenemos, que me hace mucha gracia porque sobre todo en algunas plataformas donde ves videos, ¿no? Están los defensores de las economías tradicionales, Ujú. Sí, los sí, sí. defensores de las economías digitales, que obviamente es algo imparable, o sea, eso Sí. está ahí y se va a quedar. Pero luego también vemos gente que está queriendo retornar al patrón oro. Sí. Entonces, Correcto. es particularmente interesante cuando el otro día estaba hablando con un cliente muy querido y me decía, no, estoy pensando en cambiar mis activos por oro. Yo decía, bueno, pues sí, eso es un instrumento más, pero también hay que verlo que estamos en un momento particularmente interesante en la Sí, hay que historia decir eso. donde estamos conviviendo con instrumentos, monedas fuertes y obviamente también es otro tema que lo vamos a ver. La moneda fuerte de hoy no necesariamente sea la moneda fuerte de Es mañana. así. Es así. Que también, ¿qué pasa? Estamos muy, sobre todo nosotros aquí estamos muy pendientes del dólar. Eh, el euro muchas veces a todos nos queda muy lejos. Sí. Y además muchas veces lo vemos como una curiosidad, ¿no? Sí. Mira, Ujú. el euro le pasó al dólar, el dólar le pasó al euro. Sí. O sea, hay como una carrera, ¿no? Sí. Los más jóvenes, pues te dicen, no, ahora el Bitcoin está tanto, ¿no? Correcto. Pero claro, el Bitcoin es una sola moneda de los activos, ¿no? Pero Claro. pienso también que vamos a tener monedas no tradicionales que van a empezar a sonar, ¿no? Claro. Sobre todo en los países asiáticos que realmente velocidad con economías grandes Sí. y con mucha influencia, ¿no? Pero yo pienso No, que todavía, a lo mejor esta generación todavía está pensando en el dólar, claro. No, pero sí vamos a ver instrumentos. Y por eso te digo, sería interesante si dentro de claro. 10 años repitiéramos el Ujú. podcast. Para ver qué, Claro, claro. sí, no, posiblemente no se parezca en nada. Claro. Correcto. Obviamente, los instrumentos tradicionales seguirán, pero monedas, activos digitales, será algo ya muy común, ¿no? Sí. Es así. Que incluso el otro día lo comentábamos en la oficina, ¿no? El tema, por ejemplo, de que ya puedes pagar con Google Pay. Sí. A mí eso me queda lejísimos y tengo 51 años. Mi hija me dice, no, dice, yo cumplo años en 2 meses, yo quiero que me pongas Google Pay en mi app del Banco Santa Cruz. O sea, y a mí Correcto. me queda muy lejos, ¿no? Claro. ¿Qué será con esta generación? Los instrumentos que van a poder gozar y Gozar. disfrutar, que todavía a nosotros nos queda Sí, un ¿no? poquito lejos, ¿no? Porque es muy importante la diversificación solamente para 100%. mitigar esos tipos de Sí, riesgos. y es como conversábamos anteriormente, al final del día lo importante es seguir educándonos, asesorándonos, porque como bien decías,
este mundo va tan rápido que cada día hay un nuevo instrumento, hay algo nuevo, hay muchas opiniones diferentes y al final del día es tener más conocimiento nosotros para tomar decisiones prudentes donde quizá no es solamente un solo instrumento, Sí. y sino es una mezcla de Una mezcla. instrumentos que me van a brindar la seguridad, pero a la vez la rentabilidad que estoy buscando en ese momento. Así. Sí, no, ciertamente eso para mí es lo más importante. O sea, parar un poco, retirarse y ver las opciones que tenemos y a lo mejor no ser tan tímido, decir, espérate, déjame Correcto. explorar Claro. otros caminos, ¿no? Sí. Que se ven de verdad, o sea, muy atractivos, pero a lo mejor por miedo. Sí. Y además es una realidad, sobre todo porque Dominicana está creciendo rápidamente en instrumentos súper interesantes y que hay que aprender. Claro. Así es. Es una realidad. Así. Luis Pablo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, todos los conocimientos y recomendaciones que nos brindaste. También Alejandro. Y muchas gracias a todos, a toda la audiencia, por sintonizarnos. No olviden seguirnos en el canal de YouTube y en todas las redes sociales del Banco Santa Cruz. Hasta la próxima.